Vamos a buscar en Romanos 14. Simplemente dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dios llama a estar a cuentas. Gloria a Dios. Cuando estamos hablando, hermanos, de dar cuenta, en el diccionario no encontramos directamente una expresión que nos hable sobre lo que tiene que ver con esto que estamos mencionando, más podemos entender y darnos cuenta que todo hombre un día en todas las áreas de la vida debe rendir cuenta. Es algo natural, totalmente natural. A usted lo ponen en una empresa, usted tiene que dar cuenta. Amén. Al dueño de la empresa. Usted es dueño de su propia empresa, debe darle cuenta a quién, al fisco, al Estado. Por eso el Estado exige que las personas legalicen su estatus para que aquellos que son propietarios de negocios rindan cuenta al Estado de los movimientos económicos. De hecho, hay personas que hablan de que yo estoy totalmente en orden en cuanto a lo que tiene que ver con el pago de los impuestos. Amén. Para usted tener, por ejemplo, una empresa, le va a exigir el Estado que tenga un nombre legal, que tenga un número, que a eso se le llama RNC. Y todo esto le va a permitir a usted rendirle cuenta al Estado, porque en la vida de esto se vive, de rendir cuenta. Hemos oído una expresión muy famosa, fulano está como chivo sin ley, y el marido tuyo como chivo sin ley. No está actuando tranquilamente con respecto a lo que tiene que ver con ponerse en orden. Y una pregunta que surge, ¿qué es dar cuenta? Rendir cuenta de algo que se me pide, la cual yo fui confinado, si pudiera decirse así, comandado a administrar. Y es bueno saber, hermanos, que de todo lo que nosotros tenemos, absolutamente de todo lo que nosotros tenemos en la vida, vamos a tener que dar cuenta. Amén. Tenemos que dar cuenta. Y esto es importante. Ahora, Dios a nosotros nos llama. Dios a nosotros nos ha llamado, nos ha dado vida y salvación. Dios nos ha restaurado. Dios a nosotros nos ha llamado y todo lo que nosotros tenemos, hermanos, incluyendo la vida, no nos pertenece. Ni siquiera los bienes que tenemos nos pertenecen. Y un día vamos a dar cuenta a Dios. Hay personas que creen, hermanos, que Dios no llama a la gente a cuenta, pero Dios sí llama a cuenta. Eso sucedió desde el principio. Génesis capítulo 3, versículo 8 nos habla de un acontecimiento sumamente importante. Quiero que lea conmigo la Biblia, por favor. En Génesis capítulo 3, nos damos cuenta, hermanos, que estos hombres, nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios los puso en el huerto del Edén. Pero la Biblia dice, hermanos, que la serpiente era más astuta que todos los animales que habían en el campo que Jehová Dios había hecho. De los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él
serán abiertos nuestros ojos, sus ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice la Biblia, hermano, que Eva procede a comer del fruto que la serpiente le ofrece, que Dios le dijo no comiera. Mire lo que pasa, hermanos. Inmediatamente se dejó como emocionar, porque hubo allí un encantamiento, un enamoramiento. Mira, come del árbol, que si tú comes del árbol, tú vas a ser igual a Dios. No te preocupes, lo puedes comer. Y Eva se emociona, porque cuando vamos a cometer cosas incorrectas, actuamos caliente, ¿sabe? Por eso que usted, cuando usted está caliente, cuando usted está alterado, mire, control, fracasamos. Amén. La serpiente provocó en Eva, fue producir en ella emoción. ¡Wow! Caramba, voy a ser como Dios. Gente, qué bien. Entonces, como voy a ser como Dios, yo voy a comer del árbol. Eva no estaba pensando que le iba mal. Eva no estaba pensando en lo que Dios le había dicho. Eva no estaba mortificada porque estaba desobedeciendo a Dios. Eva estaba concentrada en lo que iba a recibir para sí, en lo que ella iba a recibir al comer del árbol prohibido. Normalmente, cuando usted come, pero también déjame consultarlo con Dios, porque es que a nosotros nos puso alguien aquí y nosotros no vinimos al huerto porque quisimos. A nosotros nos puso alguien que se llama Dios. Déjame hablar con él, que él es mi patrón. Y nosotros estamos aquí ayudándole a él. No, no, no. Ella actuó a la ligera. Pam, pam, voy a... Dame. Wow, esto sí es bueno. Adán, ven acá, toma. Porque siempre el que... Eso es como el que fuma, que el que fuma quiere que el otro fume. A eso se le llaman fumadores sociales. Yo no fumo, pero cuando estoy sentado en una plaza con mis amigos, mis panas, me doy un petacazo. Yo no bebo. Bebedores y fumadores sociales. Es igual el pecado. El pecado es algo que contagia. Amén. Entonces, hermanos, Eva come del árbol, le da a Adán y automáticamente fueron a mis ojos y comieron y conocieron que estaban desnudos. Entonces empezaron a taparse. Ay, tápate la chicha, tápate aquí, espérate. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no había una maldad, no había maldad. Pero algo muy importante que me dice esto a mí es que las cosas malas se hacen, ¿sabe dónde? Tras bastidores. Las cosas malas se hacen en oculto. Por eso que enfrente somos una uva, una manzana. Amén. Pero a veces lo que hay dentro solamente lo sabe, mire, el de allá arriba. Amén, hermanos. Empezaron a ocultarse. Y vino Dios, el versículo 8, léalo conmigo, por favor. Dice la Biblia, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Se escondieron. Vino Dios a preguntarle lo que habían hecho. Dice el versículo 9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hermano, el Señor no vino a llenarlo a ellos en ese momento. El Señor vino a pedirle cuenta. Amén, hermanos. El Señor vino a pedirle cuenta porque había un trato, había un mandato, había una ordenanza que Dios le había dado a ellos y no lo hicieron. Y Dios vino a que le rindieran cuenta. Amén. O sea, aquí vemos, hermano, que en el primer fallo que el hombre comete, Dios no se queda. Déjame dejarlo así. Déjame no decirle nada para que no se sientan mal. Déjame quedarme como que no hay nada. No. Dios fue. ¿Cómo fue Dios donde Adán y Eva? ¿Cómo fue Dios delante de Adán y Eva cuando pecaron? De frente. Dios no nos anda nosotros con rodeo. Todos nosotros los que estamos en Cristo tenemos un mandato del Señor. Y hemos sido llamados con un plan y un propósito. Y a veces nosotros, hermanos,
prestamos atención a la voz de la serpiente y le fallamos a Dios y se nos olvida que por más diminuta que sea la ordenanza que Dios te comentó, un día tú le vas a tener que dar cuenta a Dios de lo que Él te dijo que hiciera. Al pastor no. Al pastor le decimos, pastor, Dios me mostró que ya. Para que no nos diga que no. Pero a Jehová no le vamos a venir con eso. Jehová, ahí está Jehová, ahí está el Señor, vamos a escondernos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que habían fallado a Dios, que no habían hecho lo que Dios les dijo que hicieran, hermano, que habían desobedecido. Y cuando Dios, aún ellos escondiéndose, Dios insistió, amén. Y yo me imagino ellos escondiéndose un poquito y Jehová quizás en ese silencio del huerto, hablando con su voz. Adán, ¿dónde estás? ¿Sabe por qué? Porque que ellos le rindieran cuenta de los que habían hecho. Y fue Dios claro con ellos. Vemos cómo Dios le pregunta, ¿qué es lo que pasa? Y todos sabemos la historia. He comido del árbol que yo te mandé, no comí. ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová le dijo a la serpiente, por cuanto tú hiciste maldita ser esto, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ah, pero no era solamente con la serpiente. Inmediatamente hizo así, aleluya, y miró a la mujer y dijo, la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces y con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él te enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todo día de tu vida. Y continuó diciéndole muchísimas cosas y muchísimas cosas y muchísimas cosas, producto de su desobediencia. Pero Dios claro con ellos también, ¿verdad, mis hermanos? Dios fue bastante claro con ellos. El Señor los corrigió y los sentenció. Yo no sé lo que está por la mente de Dios ahí, pero el Señor corrige el pecado. Y las cosas que han de estar incorrectas deben de ser enfrentadas. Amén, hermanos. Las cosas que no, aquí en el camino del Evangelio, aquí en el camino del Señor, no es amor, escúcheme bien lo que le voy a decir, no es amor que yo esté mal y usted me deje que yo esté mal. Eso no es amor. Aquí en el camino del Señor no es que yo sepa que usted esté mal y que yo no le corrija. En el camino del Señor nosotros debemos estar dispuestos a ser corregidos. Amén, hermanos. Si queremos verdaderamente verle la cara a Dios un día, tenemos que estar dispuestos a ser confrontados, entendiendo que un día nosotros le vamos a dar cuenta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día le vamos a dar cuenta, hermano, de todo lo que nosotros hacemos. No piense que Dios se olvida. Y la Biblia dice, hermano, que ese Dios que está en los cielos no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, hermano. Aunque Adán se escondió, tiene que rendirme cuenta. Vamos a ver lo que leamos en 1 de Samuel. Hay un hombre muy importante ahí, una historia muy linda, que me llama mucho la atención, 1 de Samuel. Y esta historia para mí es conmovedora y es importante, amén, porque sin duda alguna, hermanos, nosotros nos damos cuenta de que Dios no tiene niña bonita. Dios no tiene niña linda, Él nos ama a todos. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor?
Primero de Samuel, capítulo 12, conocemos la historia del famoso David conforme al corazón de Dios. ¿Estamos claros con eso, verdad? Bueno, mis hermanos, sabemos que David en un momento hizo algo que a Dios lo marcó. Y David, paseándose por el tejado, en un momento vio una mujer muy bonita que se estaba bañando. Aparentemente no tenía tapa. Para mí hubo un descuido ahí con la mujer, ¿verdad? Y esta mujer se estaba bañando y David tomó a esa mujer y la mandó a buscar. Y esa mujer quedó embarazada. Pero esa mujer era de uno que participaba con David en las guerras, en el ejército, y que era un militar importante, pero sobre todo una persona justa y honesta delante de Dios. Amén. Y David toma a esta mujer y a él lo manda a matar de una forma cobarde. Porque lo mandó a matar, lo engañó. David utilizó el poder político que tenía como rey, las influencias que tenía, la utilizó para matar a un hombre inocente que no merecía morir de esa manera. Y David fue tan bárbaro, hermano, que le dio la carta a él mismo de sentencia y él era tan serio que no la abrió. La carta que decía mátenlo y le explicaba todo cómo era tan honesto ese hombre que la llevó ahí y no la abrió. Eso es. Hermanos, hermano, mire, eso es para que usted vea lo capaz de hacer un hombre en un momento que el diablo se le mete. Hermano, porque una cosa como esa, leerla de un hombre que supuestamente era un rey conforme al corazón de Dios, me dice a mí que todos tenemos que cuidarnos unos de los otros. Por eso dice la Biblia, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conoce? Yo, Jehová, que lo escudriño. Hermano, un hombre que Dios fue que lo mandó a buscar a la casa de Isaí de Belén. Que Samuel, sabemos la historia, se iba a equivocar ungiendo otro rey. Y era tan de Dios que Dios le dijo, no lo unja. Que ese no es. Sin embargo, comete una atrocidad como esa. Eso significa que existe una naturaleza corrupta en ti y en mí, que no nos ha sido extirpada, y por eso que usted tiene que mantenerse en su iglesia orando, buscando a Dios, sosteniéndose de la mano amiga del Señor, porque a donde quiera se cuecen habas. Hay que mantenerse buscando al Señor, hermano. No se piense que usted es un súper espiritual. Y esto me dice a mí, hermano, que cuando nos descuidamos y empezamos a desconectarnos y a darle rienda suelta a la carne, podemos fracasar. Amén. Y hacer cosas que todo que esté a nuestro lado sorprende. Pero yo no creo que fulano hizo eso. ¿Y cómo es posible? No, es que no da. No hay bueno ni en uno. No hay bueno ni en uno, hermano. No importa los años que tenga en el evangelio. Si usted se deja dominar de la carne lo lleva a hacer cosas que ni el diablo hace. Entonces, hermanos, por eso es que necesitamos pastores. Gente que nos encarrile a veces cuando nos estamos descarriando. Porque solo no se puede, hermano. Porque el principal enemigo lo llevamos dentro. Y si usted no pone su oído ni en Dios y en la gente que Dios le puso para que ore por usted, usted está perdido, hermano. Es lamentable, pero no se puede solo. Porque hay una cosa muy grande en nosotros que no nos ha sido extirpada del todo. Y por eso que vienen esos problemas. Aquí vemos que David, normal, ¿verdad? Y actuando y caminando como que nada había pasado. Hasta que vino el que pide cuentas. Vino el gran yo soy. Vino el rey de reyes.
a tocar la puerta para que contara la historia. Cuéntame tu versión. Vamos a ver qué es lo que tú piensas. Porque tú hiciste algo y aparentemente se te borró. Tú no hiciste nada. Hermano, y a veces estamos en la iglesia cantando, alabando al Señor, condenando a los otros, y se nos olvida que también hay una verdad en nosotros que todavía no ha salido a flote. Por eso es que aquí hay que tener la boca cerrada. Y cualquier cosa que usted vea, orar a Dios, porque es probable que algunos estén como David y se cuenta. ¿O usted nada más le pasa eso a David, no? David había borrado lo que había hecho, hermanos. Pero cuando estamos dentro del plan de Dios, en su misericordia, Dios hace cosas a veces que aparentemente duelen, pero nos repercuten en gran bendición para la salvación de nuestra alma. Porque yo prefiero sufrir y llorar por una corrección que viene de Dios y no reír, aleluya, para luego sufrir en el infierno. Yo prefiero que Dios me llame a cuenta. Y usted tiene que estar preparado porque en cualquier momento Jehová usted le puede decir, mira, ponte a cuenta. Y tú tienes, por eso es que aquí hay que ser humilde, hermanos. Hay que ser humilde en este camino, porque en cualquier momento somos interceptados por el Señor. Y es porque nos ama. Amén, hermanos. Es porque Él tiene un plan con nosotros y ese plan lo va a llevar a cabo. ¿Por qué pasó David? El vidente Natán. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas tenía el rico y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y al hombre de Jesús para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Escuche bien, el 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Aleluya. El que no rompe un plato, acusando y enojado y calculando, lo hizo mal. Qué malo, qué malo. Y es lo mismo de nosotros. Aquello no tiene salvación, no tiene vida. ¿Y cómo es posible? Y míralo, y lo acabamos, 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 y lo acabamos. Y mandamos juicio. David enfureció, hermano, con aquel hombre y le dijo a Natán, vive Jehová. Oye, usando el nombre de Dios. Vive Jehová, que aquel que tal hizo debe morir. Que lo maten. ¿Qué hombre? Porque lo consideró malo. Porque lo consideró un hombre desgraciado por haber cometido una atrocidad como esa. Pero lo más importante es que Natán, aún estando frente al poder político, aún estando frente a ese turpén, le dijo, cállate David, que ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, David, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Me imagino la vergüenza. Me imagino cómo se sentía. ¿Y sabe qué? David dijo que debía pagar con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. A veces yo oigo a la gente censurando a todo el mundo. Fulano no puede estar ahí. Fulanita no puede estar allí. Fulano no puede. Cállate que a ti Dios te va a pedir cuenta. Cállate que tú también tienes cosas de que dar cuenta. No descalifique a la gente. Que cuando tú descalificas a los otros, el primero que está descalificado eres tú. Porque tú también tienes cosas por qué darle cuenta a Dios. A veces
cometemos el error, es que nosotros estamos tan bien con Dios que no tenemos que decirle cosas al Señor. Y creemos que fulano no tiene perdón de Dios. Fulana que ha recibido ayuda. Ese hijo del diablo. Ay, usado está del enemigo. El otro, siempre el otro. ¿Y yo? ¿Y yo? Todos vamos a tener que dar cuenta. A mí me marca dos cosas importantes. La manera en que Dios aborda a David. Amén, hermano. Y yo te voy a decir una cosa. Por eso que nosotros necesitamos pastores y líderes que cuando tengan que ejercer las cosas sin sentimentalismo lo hagan. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se te va a poner guapo, pero hay que confrontarlo. Porque de otra manera usted lo está conduciendo al infierno. No sé si me entiende. Y eso es lo que nosotros no queremos, ser confrontados. O usted me va a decir a mí que no se hirió David en ese momento frente a Natán. La vergüenza que ese hombre debió tener frente a Natán porque juzgó cuando el problema era de él. Hermano, le tuvo que haber dolido. Pero no importa que le haya dolido, porque era Dios, porque lo amaba. Cuando Dios te ama, no te deja como tú quieres, sino que te ala la soga para que te arregle y te pide cuenta de lo que estás haciendo. Por eso necesitamos pastores que no anden detrás de los cuartos ni los diezmos de nadie. Y que el que quiera su diezmo y su dinero se lo eche en su cuenta y vaya. Por eso necesitamos pastores. Yo siempre soy de lo que digo, que a los pastores hay que enseñarlos a producir económicamente para que no vivan de diezmo y ofrenda. Porque entonces están pendientes de los cuartos y cuando tienen que llamar a alguien la atención, espérate que da demasiado dinero aquí. Entonces se está yendo al infierno el pastor y el hermano. Hay gente, hermano, en iglesias que están mal a nivel familiar, que están mal a nivel de la vida de su conducta. ¿Y por qué hay? Porque hacen cuantas cosas. Los pastores lo tienen en lugares de eminencia cuando lo que tienen es que estar sentados. Y esos no son pastores de Dios, ni son iglesias del Señor, porque el dueño de la iglesia es Jesucristo. Y aquí hay que hacer lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Por eso yo no estoy de acuerdo. Sí, si la iglesia lo va a ayudar, que lo ayude, pero que dependa de su dinero. Verdaderamente va a dar cuenta a Dios. No que va a dar cuenta en su casa. Déjame, espérate. Y hay tanto para mí. No puedo decir eso. Porque voy a afectar los intereses de Plutarco. Para mí eso no es iglesia. Y yo veo muchos casos en iglesia de gente que tienen que arreglarse, que hace tiempo que los pastores tienen que llamarlo y no lo llaman. Pero es ¿por qué? Porque están rendidos al poder económico. Y eso no es de Dios. Porque nosotros tenemos que ser confrontados. Mira cómo Natán le dijo, ese eres tú. Él no le dijo, mira David, ora para que Dios te muestre. Ya yo te di la palabra, ahora tú ayuna para que sea Jehová. Y le pasaba la mano, un beso. Hasta luego, adiós, David. Ese eres tú, compadre. ¿Cuál es el problema? ¿Ese eres tú? ¿Ese eres tú? Hermano, a veces nosotros necesitamos ser remeniados. A veces nosotros necesitamos ser confrontados y va a doler. Pero si es para la salvación, que duela. Porque yo sé que todos nosotros al final lo que queremos irnos, ¿sabe a dónde? Al reino de los cielos. No de los cielos. Entonces, Dios le vino a pedir cuenta a David porque Dios no olvida. No olvida. Cuando yo digo que Dios no olvida, quiero que me entienda. Si usted hace cosas que no son del agrado del Señor y sabe que eso está ahí y que está ahí, usted no puede seguir como un carrito en la autopista Duarte hacia abajo, confrontado. Usted tiene que ser sometido a una evaluación. ¿Por qué que venimos? Yo quiero que a veces yo le pregunto a mucha gente, ¿a qué que vamos a la iglesia? ¿A que nos celebren los chistes? La gente tiene que ir a una iglesia verdadera
a donde en esa iglesia le den todo el consejo de Dios y que el consejo de Dios lo arregle a usted, porque de otra manera no le vamos a ver la cara al Señor. No, porque fulano se siente mal. En una iglesia, de un ambiente de que todo el mundo se sienta mal y que todo el mundo tenga una coraza de hombre guapo. Pero venga acá, compadre. ¿Y a dónde vamos nosotros a llegar en una situación como esa? Que usted sabe que hay gente que usted tiene que llamarlo y se cohíbe porque no lo puede llamar. Porque entonces no. Es que en el camino del Señor vamos a tener un día que dar cuenta. Amén, iglesia. Un día delante de Dios. Y Dios no va a evaluar si a usted le gustó o no le gustó, hermano. No, porque al final de la jornada, ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Salvar el alma de nosotros. Dios lo que quiere es salvar. Ese hombre eres tú. Tú eres aquel hombre. Punto. ¿Sabe lo que le dijo? Y ahora te diré que así ha dicho Jehová. Así ha dicho papá. Dios de Israel. Jehová los reprendió. Jehová le dijo, yo te ungí por rey sobre Israel. En otra palabra, tú no has valorado lo que Dios ha hecho contigo, lo que yo hice contigo. Usted sabía que Dios reclama, hermano. Dios te reclama. Nosotros tenemos que valorar lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén, iglesia. Yo tengo que valorar el hecho de yo ser pastor, de Dios ungirme a mí al pastorado. Yo no estaba buscando esto. Tengo que valorar y comprometerme con Dios, caminar en santidad y obediencia y siéndole fiel a Dios y poniéndome a cuenta con el Señor siempre, amén. Yo no puedo tirar lo que Dios me dio por el suelo. Yo tengo que valorar lo que Dios me ha dado, mi familia, mis hijos, el ministerio, amén, hermano. Dios a nosotros nos ha dado mucho, iglesia, amén. Dios a ti te ha dado mucho, iglesia. Por lo tanto, debemos valorar lo que Dios ha hecho con nosotros, porque Dios ha sido bueno con nosotros y con nuestra familia. Dios reclama, mira, yo te ungí, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. En tu seno te la puse. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Oye, Dios le dijo, yo te amé tanto y te valoré tanto, que si tú hubiese pedido más cosas, yo te lo hubiera dado. ¿Y sabes lo que dice Dios? Y a ti no te importó. A ti no te importó. Y así somos nosotros, hermano. Tenemos líderes, tenemos gente que nos toman en cuenta en la misma iglesia. Nos entregan cargos. Aún a veces usted no dando para ese cargo lo ponen y no lo valoran. ¿No lo valoramos? No la damos los buenones. En el importante, cuando yo lo que tengo que caminar es arrastrado, humillado, delante de la mano amiga del Señor. Yo me acuerdo cuando yo vine a pastorear. Y además de que tienes que hablar con ellos, tienes que orar al Señor y ver si es de Dios. Y si no es de Dios y ellos se oponen, no vamos para ningún lugar. Y eso me marcó porque yo dije, ellos no me están robando, porque hay gente que roba gente, sino que ellos me están valorar eso. Una llamada que te haga una persona, un mensaje que te ponga por WhatsApp, un Dios te bendiga, un ven a la iglesia, valóralo y mantente firme por eso, alabando a Dios. Que eso sucede, ¿sabe por qué? Porque Dios te ama y toca personas para que lo hagan. Bienaventurado aquel que encuentra a alguien que lo motiva para lo espiritual. Entonces a veces nosotros ignoramos, hermano, que el Señor está tan pendiente de todas las cosas. Hermano, Dios está pendiente de cada detalle. Dios está pendiente de todo, de absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Y por eso un día vamos a tener que dar cuenta. Al Señor no le importó que David había sido tomado de la casa de Saí de Belén. Al Señor no le importó que David fuese rey. Al Señor no le importó, amén, cuán importante reinado llevaba David, un reinado fuerte. No, porque Dios no toma en cuenta eso. Dios lo que quiere es la salvación de nuestra alma. Amén, hermanos. Dios lo que quiere es que nosotros
pasemos del lugar a donde estamos, en la posición que estamos, a una mejor posición. Y yo le quiero decir algo, quiero que me atiendan. No es Dios no te va a pasar a una mejor posición celebrándote las cosas incorrectas que tú tienes. Dios no nos va a llevar a una mejor posición, a un mejor ministerio o a un mejor lugar, amén, a otra dimensión a nivel espiritual como estamos. Dios te va a procesar y Dios te va a pedir cuenta. Y a veces eso duele, pero es para bien. El apóstol Pablo, amados hermanos, se lo dijo a los hermanos de la iglesia de Roma. Había una cuestión importante que se estaba tratando y había un descontrol. En Romanos capítulo 14, donde había un descontrol. Y el apóstol Pablo, como buen maestro, él habla de esto. ¿Pide cuenta a Dios? Sí, pide cuentas. Amén. Hay que rendirle cuenta a Dios. Pregunto y sea sincero. ¿Entiende usted que hay que rendirle cuenta a Dios? Entonces yo me pregunto, ¿por qué a veces nos resistimos a rendirle cuenta a los pastores? Porque a veces estamos muy convencidos de que una cosa con Dios, de aquí a otra cosa. Este es el preludio de lo que vamos a vivir con Dios. Este es un preámbulo, se pudiera decirse así. Entonces vamos a comenzar nosotros rindiendo cuenta. Yo me acuerdo, hermano, que en una ocasión me invitaron a mí a predicar a una iglesia importante. Uno en esos tiempos con fiebre de predicar, ya usted sabe, era algo muy importante. Y el pastor me dijo, digo yo, pastor, me invitaron a predicar. No va. ¿Y por qué? Porque usted tiene un compromiso. Usted tiene que estar en su iglesia el día domingo. Pero yo le dije que sí. Yo traté de medio engañarlo, porque a veces engañamos a los pastores. Lo mareamos. Creemos que lo mareamos. Y yo traté de marear a un pastor joven, con sus ojos 20-20, habilidoso, profesor, dueño de colegio. Ya él sabe cuando esos alumnos le iban a meter cuenta. Usted no va. Pero que yo llamé, usted no va. No fui. Porque a los pastores hay que obedecerle. Entonces, si yo no quiero rendir cuenta en la iglesia, ¿usted cree que yo me importa rendirle cuenta a Dios? Por eso lo primero que tú tienes que ver es que los pastores que tú tienes sean serios y honestos y de Dios. Y si tú sabes que tus pastores son serios y honestos y de Dios, tienes que ponerte en sus manos después de Dios. Amén, hermano. Porque si hay desconfianza, hay problema. No está siendo pastoreado. Pero si entiende que son de Dios, lamentablemente, aunque hay muchas cosas, hay otras que crean su porque ¿a quién? A Dios. ¿Cómo lo voy a ir ensayando? La Biblia dice, obedezcan a vuestros pastores, porque ellos son los que sirven en la obra como quien van a dar cuenta al Señor. No que van a dar como que si van a dar cuenta. Entonces, ¿cuán importante es, hermanos, nosotros entender esto? Pide cuenta Dios. Dios pide cuenta. Claro que pide cuenta el Señor. Amén, hermanos. Dios pide cuenta, hermanos. En la vida no podemos andar como chivos sin ley. ¿Por qué? Porque son las cabras que andan saltando. Las ovejas caminan y al paso que la lleva su pastor. Entonces, cuán importante es nosotros caminar en el orden, sabiendo que vamos a dar cuenta al Señor. Amén, hermanos. ¿Tú crees que Dios no ve? Dios te ve. Hay un corito que dice, cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios en el cielo que te ve. Dios te ve. Dios nos ve, hermanos. Dios nos ve. Un día, no importa si tú eres abogado, amén, no importa si eres médico,
No importa si eres periodista, no importa si eres pastor, no importa si eres misionero, no importa si la madrugada, no importa si has entregado tu vida, vas a tener que dar cuenta un día al Dios que te llamó. Vamos a tener que dar cuenta a Dios. Y aún en vida Dios nos pone. Porque a veces pensamos que vamos a dar cuenta solamente allá. Es una cosa que a veces Dios te pone y tú te pones de remolón y te pones de que no y que no. Y viene Dios que te atesta contra la espada y la pared. ¿Sí o no? Entonces tú lo tienes que hacer sí o sí. Ahí está el caso de Balaán. Balaán quiso irse a maldecir el pueblo sin tener la anuencia de Dios. Balaán quiso hacer lo que le dio la gana. Y como que quiso marear a Dios. Porque él iba, déjame ver lo que Dios me dice, pero no. Dios sabía lo que él iba a hacer. ¿Y qué le hizo Dios? Lo que quiso. Porque llega un momento que Dios te agarra, te rompe la boca, te rompe los pies, te parte los dientes. Hay un día que Dios te da con el mundo. Amén, hermanos. ¿A usted cree que no? Yo pensaba que iban a decir amén. ¿Usted está claro que, no, que llega un momento que Dios te rompe todo? Llega un momento, hermano, que dice, voy a sacar la mejor versión de ti. Vamos a hablar ahora, ven. Y ahí se ve el título al suelo. Ahí se van todos al suelo. Y solamente queda en eminencia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay que hacer lo que Él dice. Bueno, hay un momento que Dios acaba contigo. Pero está acabando contigo con aquella cosa que te tienen frenado, que no son para bien. Y Dios te dice, vamos a sentarnos aquí, ven. Vamos a hablar ahora. Y viene y cae en procesos, y caen en situaciones, y caen en cosas terribles. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Quedarte. Tienes que quitar esto, tienes que poner en este lugar, tienes que hacer esto, tienes que cambiar esta actitud, tienes que borrar eso. Te quiero diferente. ¿Sí o no, iglesia? Entonces, ¿cuán importante es nosotros entender esta verdad? Yo estoy aquí, pero yo tengo que darle cuenta a Dios. Amén. No te vayas de este lugar sin reflexionar en eso. Tú tienes que darle cuenta a Dios de cada palabra que tú digas, de cada crítica, murmuración que tú hagas, de cada invento que tú te inventes. Dios, tú vas a tener que darle cuenta a Dios de cómo tú estás ejerciendo el ministerio. Nosotros creemos que el encuentro duro son versos. Hay mucho adentro que van a tener un encuentro fuerte con el Señor. Porque la Biblia dice que hay aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces es importante que nosotros reflexionemos, hermanos. Apéese esa coraza. Vamos a quitarnos esa coraza. Que al final de la jornada no es nada. Y vamos a decirle a Dios, saca la mejor versión de mí. Yo quiero ponerme en cuenta contigo. Yo no estoy cumpliendo. Ir contigo. Usted cumple con Dios. Dios, hasta los demonios que le quieren atacar, se lo va a reprender Él. Porque Él lo dice. Yo pelearé por ti. Amén. Usted no tiene que tener miedo cuando usted le cumple a Dios. Por lo tanto, yo quiero que antes de marcharnos, oremos al Señor. Y todo aquel que se quiera comprometer con Dios y ponerse a cuenta con Dios, póngase a cuenta con el Señor. Cualquier cosa que usted sabe que tiene que arreglar con un familiar, con algún hermano de la iglesia, que no lo soporta, con un hermano, con un vecino. Cristo viene, iglesia. Vamos a ponernos a cuenta con el Señor. Usted sabe que ha sido desobediente con su iglesia, que no ha hecho lo que tiene que hacer por su iglesia que le bendice. Póngase a cuenta con el Señor, que Cristo lo está mirando todo. Amén. Si tú sabes que hay un hermano que tú lo puedes librar del infierno y no lo estás haciendo, eso es pecado delante de Dios.
Pongámonos a cuenta. Venid todos y pongámonos a cuenta que Cristo viene pronto. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. A llegar como David y Natán. Hagámoslo antes. Arreglemos nuestra vida con el Señor.